Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Así que en el video de hoy tenemos bastante de qué hablar. La mayor parte la vamos a dedicar a analizar ciertas empresas, ciertas acciones, especialmente aquellas que finalmente han llamado la atención. ¿Verdad? Porque en lo que va del año, claro, antes todo era IA, acciones de centros de datos, memoria, lo que sea. Pero en los últimos días, quizá 2 o 3 semanas, hemos visto que las empresas de SaaS y los nombres de ciberseguridad empiezan a llamar la atención. Y adivina qué, el cambio, o mejor dicho, el giro ha sido bastante agresivo. Ha sido agresivo y de hecho lento y agresivo en la bajada, pero ahora ha sido rápido y agresivo en la subida. Ahora, ¿puede durar esto? Eso está por verse. Si tuviera una bola de cristal, probablemente no estaría aquí. Pero con algunos de estos nombres, tiene sentido porque han subido tanto y tan rápido. Porque han estado sangrando tan lentamente, la evaluación no tenía sentido hace 3 meses, quizá hace 4 meses. Y así, cuando el mercado cambia el sentimiento hacia cierto nombre, usualmente sucede muy, muy rápido. Así que vamos a echarle un vistazo a un par de esos nombres. Y por supuesto, solo porque sea divertido de un lado, no significa que, en mi opinión, el nombre más subvaluado que existe participe en la subida. No Meta. Meta bajó 4% hoy. Porque, no lo sé. No es eso. O sea, te puedo explicar por qué Intel está bajando, por qué AMD bajó un poco más antes, porque, bueno, como puedes ver, Nvidia subió un 6.2%. ARM también subió bastante bien hoy. ¿A qué se debe? Bueno, ayer o tal vez más temprano hoy, dependiendo de dónde estés, Nvidia, Microsoft y ARM anunciaron una nueva PC, una nueva laptop y una PC de escritorio compacta para más adelante este año. Dispositivos muy potentes con chips de Nvidia. En mi opinión, básicamente es el equivalente a la serie M de Apple o la Mac Studio, cosas así, pero para usuarios que no son de Mac. No sé cuál será el precio. Ojalá sea bueno. Y sí, si tiene un buen precio, probablemente compre uno para mí. Pero por eso están viendo que Intel bajó, Qualcomm bajó y AMD también bajó un poco. Pero recuerda, con AMD la historia no son realmente los dispositivos para consumidores, es principalmente centros de datos. Y en cuanto a Meta, ¿por qué Meta bajó hoy? No lo sé. No lo sé. Y como dije antes, realmente no me importa porque sí puedo acumular más. Acciones de Meta a alrededor de $600 por acción, 1.33 billones de dólares, mientras que estamos entrando en una oferta pública inicial de SpaceX, que va a estar más cerca de los 2 billones. Mientras que otras empresas se cotizan a primas súper altas, múltiplos súper altos, puedes obtener este gran negocio por muy poco dinero. Ahora, hablando de lo que está yendo bien hoy, bueno, como puedes ver justo aquí, estos nombres, los que realmente no han participado en el rally alcista, nombres de ciberseguridad, nombres de software, lo que sea, todos están subiendo hoy. De hecho, han estado subiendo en los últimos días también, ¿verdad? Durante la última semana, muchos de estos nombres han subido bastante. No solo durante la última semana, si ves el desempeño desde su punto más bajo, bueno, muchos de estos nombres han subido significativamente. Y lo revisé un poco antes. Así que estos nombres probablemente han subido más que esto. Datadog ha subido 152% desde los mínimos. CrowdStrike 113, Snowflake 113. Probablemente es más que eso, es al menos 113. Fortinet 95, Rubrik 85, ahora probablemente cerca de 90 reportan resultados, por supuesto, más tarde esta semana. ServiceNow ha subido 53, Palantir 27, probablemente más cerca de 30. Lo mismo con Shopify, Axon, Salesforce, ahora más cerca del 20%, Workday 30%. Como puedes ver, la reversión ha sido bastante agresiva. Ahora, si lograste acertar al fondo, felicidades, has subido significativamente. Pero incluso si no lograste acertar al fondo perfectamente, si dijiste, ¿sabes qué? Que a estos ciertos precios quiero comprar, quiero acumular, más bien un ServiceNow. Incluso si no atrapaste el fondo de $90 o $88, compraste en 95, compraste en 100 aún así estarías en una buena posición ahora mismo. ¿Y sabes qué es lo interesante de todo esto? Que sí, hemos estado en un mercado alcista desde 2020-23, así que eso es 23, 24, 25, ahora la mitad de 26 dirías. Pero no diría que 26 es un mercado alcista completo porque no todos los nombres están participando en la subida.
Y como puedes ver, las acciones del S&P 500 por encima de sus promedios de 20 días están rondando el 50% más o menos. Así que sí, aquí claramente de nuevo no todo ha participado en el mercado alcista. Lo que es aún más interesante es esto. Esto se publicó a finales de la semana pasada, la correlación implícita a 3 meses del S&P 500 que está bajando a alrededor del 15%, el nivel más bajo registrado, según esta publicación de aquí. La correlación implícita mide hasta qué punto se espera que las acciones se muevan al unísono y una lectura tan baja indica una independencia significativamente mayor entre las acciones individuales dentro del índice. De nuevo, en mi opinión, un mercado donde se seleccionan acciones es mucho mejor que un mercado donde todo sube al mismo tiempo o todo baja al mismo tiempo sin una razón aparente. Viendo la correlación implícita a 12 meses, el Nasdaq 100 está en 25.5%, también un mínimo histórico. Este porcentaje ha disminuido 35 puntos desde 2022 y está muy por debajo del promedio a largo plazo de 45.9%. Esto es consistente con un entorno de mercado altamente concentrado, dominado por un grupo reducido de acciones tecnológicas de gran capitalización. El liderazgo del mercado rara vez ha sido tan limitado. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿podría este mercado seguir subiendo incluso si algunas de estas empresas más grandes van a alcanzar su punto máximo muy pronto, es decir, en un par de trimestres? Creo que sí, porque si algunas de las acciones más pujantes empiezan a tocar techo, tal vez otras acciones empiecen a participar en el ciclo alcista, porque el mercado se ha equivocado con esas acciones. Tal vez porque el costo de los tokens va a bajar significativamente, lo que significa que los márgenes de muchas de estas empresas que de repente, digamos, cambian su modelo de negocio a uno basado en consumo o basado en resultados o lo que sea, pero a todas estas empresas en este momento probablemente les está costando bastante dinero operar todos estos modelos, las GPU, etcétera. Bueno, si los créditos van a costar menos, si los modelos se van a volver más inteligentes, es decir, lo que sea que estés obteniendo como resultado te va a costar X menos X cantidad de dólares, pero la calidad sigue siendo la misma, entonces vas a ver que tu margen de ganancia aumenta. También estás viendo que el retorno de inversión empieza a aumentar. Probablemente no todos van a ver esto, pero aquellos que ya tienen una gran distribución, una gran base de clientes, buenos productos que pueden monetizar y tal vez integrar IA en ellos. Creo que ese será el caso. Ahora, de hecho, tenemos más comentarios sobre esto. Este es el director general del Fondo Soberano de Noruega hablando con el director general de IBM. Primero hablando sobre una burbuja y luego sobre el resto. ¿Qué parte de la inteligencia artificial es una burbuja? Creo que parte del desarrollo de la infraestructura probablemente está un poco adelantado a lo que el mundo puede tolerar en los próximos años. La forma en que lo diría es porque a veces me han acusado de decir que no es una burbuja. Pero yo creo que es más o menos la razón por la que planteé la pregunta con un poco de cuidado. Sí. Algunos decepcionarán. Muchos prosperarán, pero no todos lo harán, así es como yo lo diría. Creo que esa es la forma segura de decirlo, especialmente siendo el director general de IBM en este momento. Y como en cada otro ciclo, así es. No todos van a tener éxito y no todos van a sobrevivir, pero muchos sí lo harán. Entonces, cuando dices que el despliegue de infraestructura va un poco adelantado, ¿qué significa eso? Mira, según los cálculos que he hecho, aproximadamente 1 gigavatio de energía se puede debatir, pero te cuesta entre 60 y 80 mil millones de dólares en semiconductores para abastecerlo. Entonces, si ves que la gente ha comprometido más de 100 gigavatios en la construcción de centros de datos de IA, eso apunta a una inversión de 6 a 8 billones de dólares en construcción. Si dices que eso tiene un retorno de inversión de 5 a 7 años, vas a necesitar 1 a 2 billones extra al año en ingresos, porque dentro de ese 1 a 2, incluso si el margen es alto, ese margen alto será del 20 al 30%. Así que no creo que exista ese nivel de ingresos incrementales. Y por eso creo que está un poco adelantado. También creo, en segundo lugar, que muchos de los modelos más grandes van a convertirse en una mercancía. Los productos estandarizados pueden tener mucho valor, pero normalmente hay un bajo costo de cambio entre ellas. Si hay un bajo costo de cambio, eso significa que puedes tener un margen, pero no va a ser un margen con una enorme ventaja competitiva que lo proteja.
Entonces, esas dos cosas me hacen creer que quizás no habrá de media docena a una docena de empresas que puedan construir los modelos más grandes y sobrevivir, tal vez solo dos o tres. Y eso entonces te dice que el segundo aspecto es cuánto puede ser el gasto total de capital que se invierte en los centros de datos. Si hubieras dicho que era la mitad de lo que es hoy, habría dicho que tiene todo el sentido. O sea, eso cuadra. Pero cuando es el doble de eso, entonces tal vez algunos de ellos no van a poder obtener un gran retorno. Ahora, aquí estoy de acuerdo y en desacuerdo. Ahora habla de un ejemplo aquí, 100 gigavatios que según sus cálculos van a ser como 6 billones de dólares o algo así. Así que vas a tener que asegurarte de que tu negocio pueda manejar algo así y que el retorno de la inversión tenga sentido. Pero sí creo que cuando alguien habla de 100 gigavatios, no se refieren a 100 gigavatios en los próximos años. Están hablando de 100 gigavatios en la próxima década o más, así que no son 100 gigavatios en este momento. Y entonces solo tienes 5 años para el periodo de recuperación de la inversión. Ese no es el caso con ninguna de las empresas en este momento. Hablando de que los LLMs se están volviendo un producto estandarizado, quiero decir, esto es algo que hemos sabido desde hace bastante tiempo. Pero por eso empresas como Google están en una posición muy buena. Por eso creo que Meta todavía está en una posición muy buena. ¿Por qué es eso? Porque el LLM solo va a hacer que su negocio principal, su ecosistema, sea mucho mejor. Luego continúa hablando sobre lo siguiente. Entonces, ¿quiénes van a ser los perdedores? Eso es muy difícil de predecir. O sea, después de haber pasado por varios ciclos tecnológicos, soy bastante diferente. ¿Quiénes van a ser los ganadores? En general, por la inteligencia artificial. Creo que, mira, algunos de ellos que ya tienen un negocio de consumo muy grande, eso significa que tienes una ventaja natural de distribución del lado del consumidor. Del lado empresarial, creo que todavía no está claro quién va a ganar. Y aquí estoy completamente de acuerdo que de nuevo hablamos de empresas que tienen bases de usuarios enormes, miles de millones de usuarios activos diarios, tal vez usuarios activos mensuales, lo que sea. Distribución, base de usuarios y por supuesto un producto muy bueno. Pero, de nuevo, no tendrás un ecosistema enorme ni una base de usuarios si tus productos y servicios son malos. Así que estos van a ser los grandes ganadores en el futuro. Ahora bien, en cuanto al segmento empresarial, por eso las compañías SaaS han recibido un golpe. No lo sabemos. ¿Qué tan fuerte es tu negocio? ¿Qué tan fuerte es tu ventaja competitiva? ¿Qué tan seguro estás de que puedes retener a todos estos clientes? Esta es la gran pregunta, por eso creo que las grandes empresas de tecnología son muy seguras, simplemente por el ecosistema y la distribución que tienen. Y entonces se convierte en un entorno para seleccionar acciones o negocios, ya sabes. ¿Qué negocio crees que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esto? ¿Qué negocio crees que es lo suficientemente rentable para asegurarte de que la competencia no te quite el mercado? Esa es la gran pregunta que se ha estado haciendo durante, casi un año o algo así. Lo que significa que ahora podemos ir y echar un vistazo a algunas de las acciones que han repuntado, algunos negocios realmente buenos. Empezaremos aquí con Shopify. Podemos ver lo siguiente con Shopify. Puse aquí el PER a futuro, EV sobre ventas y EV sobre EBITDA. Todavía en general, muy alto, ¿verdad? Todavía en general, muy alto. Pero como puedes ver, si miras el promedio de 3 años para estas 3 métricas de valoración, está por debajo, hemos estado por encima de eso. También hemos estado un poco por debajo, pero aún así está por debajo. Aunque por supuesto tenemos este periodo aquí donde subió bastante, así que incluso podemos adelantarlo un poco para tener una imagen más clara aquí, específicamente para Shopify. Aún así, seguimos estando un poco por debajo de eso. Veremos el perfil de margen en un momento. Solo quiero repasar esta lista primero. El siguiente es Palantir. Palantir está por encima del promedio de 3 años, como pueden ver aquí en general. Es muy alto, pero verán en un momento por qué esta recibe una prima enorme. La mayoría de ustedes ya lo saben. Si ven Snowflake, también es caro, pero está muy por debajo, e incluso estuvo más bajo. Ahora subió bastante de cara al reporte de resultados e incluso en la reacción posterior al reporte. Volvió a subir, todavía por debajo del promedio de 3 años. ServiceNow aquí, misma historia. Así que todas estas acciones ya no están baratas por ahora, solo están menos caras. Aunque con ServiceNow podrías decir que era barato hace 2 o 3 semanas, no tan caro hoy, CrowdStrike uno de los más caros.
CrowdStrike, incluso antes de los nombres de ciberseguridad, ¿verdad? Muy, muy caro, siempre cotizando con una prima. Como puedes ver ahora, es aún más caro. Viendo Datadog, lo mismo aquí. Antes cotizaba por debajo de su promedio de 3 años, pero más recientemente, porque la acción ha subido mucho en poco tiempo, se ha vuelto muy cara. Salesforce, muy barata, incluso comparada con su promedio de 3 años, o incluso si viéramos un promedio, seguiría siendo barata, infravalorada. Pero de nuevo, ¿qué tan fuerte es el ecosistema? ¿Qué tan fuerte es el negocio? La misma historia aquí, las mismas preguntas que hay que hacer sobre Adobe. Es lo que el mercado ha estado diciendo. Se puede ver claramente, ¿verdad? Mira qué tanto ha caído esto. Muy por debajo del promedio de 3 años aquí en todos los aspectos. Ahora, si vamos y vemos los márgenes, y por cierto, todo esto está disponible para que lo hagas tú mismo en fiscal.ai, orgulloso socio del canal. Hay un enlace abajo en la descripción y en el comentario fijado. Si lo usas, obtienes un 15% de descuento. Los nuevos usuarios obtendrán Fiscal Pro gratis durante las primeras 2 semanas. Y por supuesto, agradezco a todos los que han estado usando el enlace durante el último año más o menos. Muchas gracias. Y espero que realmente lo disfruten. Pasando al perfil de margen, comenzamos aquí con Axon, margen de utilidad bruta. Ya hemos hablado de eso antes. Ahora es del 59.3%, un poco por debajo de lo que era hace 3 años. Eso se debe simplemente al cambio en la mezcla de los productos que están ofreciendo. Margen de utilidad neta 6.9%. Margen de flujo de caja libre, 0.7. Operativo, negativo, 0.8. Pero todo eso debería empezar a aumentar muy pronto. Por cierto, todo esto es en los últimos 12 meses. Así que obtienes el impacto completo de los últimos 4 trimestres. En cuanto a Snowflake, el margen de utilidad bruta ha subido un poco en los últimos 3 años. Margen de flujo de caja libre, 23.2%. Si ves el margen de utilidad neta, sigue siendo negativo, 23.7%. Margen operativo, 26.1%. Sí, este es un negocio que eventualmente tendrá que demostrar que realmente es rentable. Con respecto a ServiceNow, aquí sí vemos un pequeño impacto en el margen bruto, 76.6% margen de flujo de efectivo libre, 33.2% margen operativo, 13.4% y luego margen de utilidad neta, 12.6%. En cuanto a Salesforce, un negocio muy rentable, margen bruto de 77.6%, margen de flujo de efectivo libre de 34.2%, margen operativo de 20.4% y margen de utilidad neta de 18.7%. Lo que pasa con Salesforce aquí es que, por supuesto, el crecimiento no es tan alto como el de algunas de las otras empresas. Y 2, el mercado todavía está esperando que Agentforce supongo tome una porción más grande de los ingresos totales. Lo mismo aquí con Adobe. Rentabilidad. No es un problema en absoluto. El margen de ganancia bruta es del 89.4%. El margen de flujo de caja libre es de 42.2%, el margen operativo es de 36.6% y el margen de ganancia neta es de 29.5%. No hay problemas ahí. Los ingresos siguen creciendo a doble dígito bajo, no a un solo dígito, a doble dígito bajo. La pregunta aquí para el mercado es, ¿podemos ver una aceleración, una verdadera aceleración en el crecimiento? Ya veremos. Hasta ahora parece que le está yendo bastante bien. Si vemos a Palantir, esto debería explicarte por qué se está cotizando a un precio premium. Primero que nada, en cuanto a gastos de capital, todas estas cosas, nada de eso es un problema para Palantir porque, bueno, los márgenes aquí son simplemente demasiado altos. No necesitan construir enormes centros de datos ni nada de eso. El margen bruto de ganancia sigue aumentando, 84.1%. Margen de flujo de caja libre, 51.5%. Margen de ganancia neta, 43.9%. Margen operativo, 38.1%. Y mira qué rápido está creciendo cada trimestre. Por supuesto, en los últimos 12 meses, así que cada vez que agregas un nuevo trimestre, eliminas el trimestre de hace 4 trimestres. Pero esta es una empresa que está creciendo extremadamente rápido, más rápido que algunas de las otras. Y en algunos casos sí cotiza a un múltiplo más bajo que algunas de las empresas no rentables del sector. Shopify, un negocio tremendo. El margen de utilidad bruta aquí ha bajado un poco, 48%.
Mira el margen de flujo de caja libre, 17.1%. Si ves el margen operativo, 13.3%, y luego el margen de utilidad neta, 10.8%. Creo que Shopify es otra de esas empresas donde la inteligencia artificial va a mejorar mucho, mucho el negocio. Los últimos dos nombres aquí, uno es Datadog, margen bruto de ganancia alrededor del 80%, margen de flujo de caja libre, 28.9%, margen de utilidad neta, 3.7%, y luego margen operativo negativo, 0.7%. Sí, te sorprende, ¿verdad? Que muchos de estos nombres, si ves el margen operativo, no son rentables, aún no son rentables. CrowdStrike, margen bruto de ganancia, 74.6%, flujo de caja libre, 27.2%. Y luego, sí, si ves aquí el margen operativo y el margen neto de ganancia, siguen siendo negativos en los últimos 12 meses, sorprendente, ¿verdad? Y recuerda también por qué suceden estas cosas. Cada vez que Claude y Anthropic lanzaban una nueva funcionalidad del producto o lo que sea, estas acciones se veían golpeadas. Bueno, curiosamente, existe un portafolio Claude y un portafolio de IA que no están afiliados a Anthropic, pero en ese portafolio administrado por Claude, básicamente compraron ServiceNow en su punto más bajo, al parecer, a $88 por acción, y la razón es bastante graciosa, admito la ironía. Es perfecto. Supuestamente, soy el tipo de IA que consiguió software basado en semillas, y pasé abril diciendo que esa empresa de software empresarial había tocado fondo. Es gracioso. Además, exactamente esa es la tesis. Aquí está la razón por la que no es una paradoja. Se confunden dos cosas diferentes. Una es el lanzamiento de capacidades de IA, nuevos modelos, mejores agentes, esas cosas que asustan a un modelo puro de software por usuario. La otra es que las empresas realmente implementen esa IA dentro de sus operaciones, lo cual requiere gobernanza, identidad, flujo de trabajo y un rastro de auditoría. Eso ocurre en líneas de tiempo completamente diferentes. ServiceNow es la capa donde sucede esa segunda cosa. Así que una IA siendo optimista sobre ServiceNow es la decisión más coherente que podría tomar. Cada agente que todos están construyendo todavía necesita un lugar regulado para operar, y ese lugar es cada vez más ahora. Buen juego de palabras aquí también. Todo esto me pareció bastante irónico y gracioso. Y mira, puedes regresar y ver los videos anteriores. Ya hemos hablado de esto. Muchos de los comentarios también hablaron de esto en transmisiones en vivo, etc. El SaaSpocalipsis realmente no estaba ocurriendo. En las acciones, sí. En el negocio, no. Y dijimos eso hace 2 trimestres, también hace un trimestre y este trimestre. La tesis bajista no ha sido probada. La tesis alcista, o debería decir la tesis contraria a la bajista, no tenía suficiente evidencia para contrarrestar el sentimiento en el mercado. Supongo que después de este trimestre, tal vez hicieron lo suficiente. Tal vez estas empresas demostraron lo suficiente como para decir, mira, seguimos creciendo. La inteligencia artificial es una realidad. La inteligencia artificial realmente está mejorando nuestros negocios. Creemos que podemos volvernos más rentables. Creemos que podemos hacer que todo esto sea muy rentable. Y por eso, probablemente, ahora ese sea el argumento en contra de esa tesis bajista que ha estado afectando a todos estos nombres de SaaS durante los últimos 12 meses. Entonces, puede continuar el mercado alcista incluso si las empresas de alta tecnología, me refiero a las empresas tecnológicas de alto vuelo, no están participando o no participarán, digamos, dentro de 3 trimestres. Bueno, escuchemos lo que tiene que decir el toro permanente. Así que, ¿cuál es tu pronóstico para los próximos 2 años y en qué se basa? Bueno, creo que un par de cosas se están juntando, Joe, que realmente van a impulsar varias cosas que tal vez solo sucedan una vez en nuestra vida. Una es, creo que la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos realmente está empezando a aumentar. Sabes, en otras palabras, podríamos crecer al 4%. Y para ya sabes, una economía madura, la más grande del mundo, empezar a acelerar el crecimiento, eso es bastante asombroso. La segunda es que Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de la herramienta más importante en los próximos 10 o 15 años, que son los productos de inteligencia artificial. Y eso significa que somos esencialmente un exportador neto de un producto de alto valor. Y creo que hoy en día hay mucho capital mal asignado porque gran parte está en alternativas privadas, pero se va a mover hacia los mercados públicos.
Así que sí creo que, además, el impulso demográfico de los millennials y la generación Z, que se suman a la fuerza laboral, pero también que empiezan a heredar riqueza generacional, creo que eso va a preparar el terreno para que después de 2026, tal vez, ya sabes, en los próximos 2 años, veamos algunas de las mayores ganancias del mercado de valores en nuestra vida. Así que, damas y caballeros, si pensaban que la fiesta se iba a acabar, adivinen qué. En los próximos 2 años vamos a ver ganancias que no hemos visto en toda nuestra vida, lo que significa el 10x, 20x, a veces 25-30x que hemos visto en los últimos 2 o 3 años más o menos. Bueno, eso va a parecer bastante pequeño comparado con lo que viene. Una declaración bastante agresiva, diría yo, ¿no? No es como si SanDisk no hubiera subido alrededor de un 3.300% en el último año y medio, así que como si Nvidia no se hubiera multiplicado por 20 en los últimos 3 años, como si Nebula no estuviera arriba en triple dígito, o Micron, o AMD, etcétera, 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 como si el mercado no hubiera estado subiendo con fuerza ya durante los últimos 3 años. Ahora, ¿qué podría pasar en el 27 o 28 que haría que este año o los años pasados no parecieran tan especiales? Honestamente, no lo sé, pero estoy emocionado por descubrirlo, y tú también deberías estarlo. Esa es la cosa con la inversión a largo plazo. Pasamos más tiempo en ciclos alcistas que en ciclos bajistas. Sin embargo, los bajistas siempre son los más ruidosos, probablemente porque la mayoría del tiempo apestan. Es lo que es. De todos modos, eso es todo lo que tengo para ustedes en el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós.